Gómez Cerezo. Pues si les parece, señorías, a continuación abrimos un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Socialista. Señora Fernández. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Y, en primer lugar, pues muchas gracias a las tres comparecientes de esta mañana, que sin duda, cada una en su materia, nos han ilustrado, yo creo que bastante bien, de algunas de las situaciones y además nos confirman algunas de las cosas que nosotros venimos diciendo, por lo menos desde el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del mal menor. En la comparecencia o en las palabras de Paca Baraza, pues nos confirma que en ese listado de todos los instrumentos, normas que se han ido aprobando desde el año 92, pues como hemos dicho en muchas ocasiones, que han sido 30 años perdidos. Y además de sus palabras, deduzco que simplemente si se hubiera aplicado, adaptándola con el tiempo, imagino, la ley que ya estaba encima de la mesa, propia del mal menor del año 87, pues lo mismo no hubiéramos llegado a la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Y que son muchos los instrumentos y normas que se han ido dejando sobre la mesa y no aprobando, y no sabemos muy bien por qué. Y que ahora, después de 30 años, volvemos otra vez a exactamente lo mismo, intentar poner normas sin ninguna planificación para que, yo creo, al final se vuelvan a quedar sobre la mesa. Yo tenía algunas preguntas que eran comunes sobre todo para las dos, que además son miembros también del comité científico, y en las exposiciones lo que no sabemos ahora mismo, después del verano, es en qué situación, después de este verano, se encuentra el mal menor. No sabemos, yo no tengo conocimiento de si el comité científico se ha reunido después de, estamos en octubre ya, si ha habido alguna reunión del comité y si ahí se ha analizado ya cuál ha sido el comportamiento del mal menor durante estos meses. Sabemos que al principio, en mes de junio, julio, parece ser que las aguas a primeras se veían bastante bien, pero hubo un empeoramiento en la segunda quincena de agosto, y a pesar de que el Gobierno regional ha estado todo el verano diciendo que pues bueno, las aguas, que todo estaba bien, que había un buen comportamiento del mal menor, pues volvemos nuevamente a encontrarnos con otro comunicado de parte de los miembros del comité científico, en el que se vuelve a decir que hay nuevas valoraciones del Gobierno regional sin que los expertos hayan dicho realmente qué situación se encuentra. Por lo tanto, ya en un año, 2 veces en las que el Gobierno regional dice una cosa y el comité científico sale diciendo o intentando decir que, oye, que nosotros no hemos dicho nada, ¿no? Por eso, por una parte, preguntarles eso. Por otra parte, también decir si el Gobierno regional, como saben, ha presentado, aquí entró en la Asamblea en el mes de mayo, un proyecto de ley con unas medidas urgentes para aplicar sobre el mal menor, a la que los grupos parlamentarios en la oposición han presentado algunas enmiendas, y yo quería saber si ese proyecto de ley presentado por el Gobierno regional recoge las medidas que ustedes han estado diciendo como recomendaciones, si están planificadas y si conocen las enmiendas que se han presentado desde los grupos en la oposición, y ver qué les parece, como digo, dicho informe. También desde la plataforma por el Pacto del Mal Menor se sigue insistiendo en que casi hay 1 tonelada diaria, siguen entrando nitratos diariamente, casi 1 tonelada. ¿Saber si ustedes comparten esa visión de la plataforma? El pasado jueves también conocimos una noticia en un diario nacional en el que decía que el mal menor se está desconectando del Mediterráneo,
que el principal canal natural que renueva sus aguas ha perdido el 80% de su extensión y profundidad. Con lo que ustedes han comentado, yo no sé si eso es bueno o es malo, y quisiéramos saber desde el Grupo Parlamentario Socialista qué piensan sobre esta nueva circunstancia que vuelve a afectar a la laguna. Después, si creen necesario, yo creo que sí, nosotros pensamos que sí, después además de sus palabras mucho más, de que es necesaria una regulación de las actividades económicas en el entorno del Mar Menor, y que nosotros, a través de mociones, incluso a través de una moratoria que se planteó urbanística, es lo que hemos venido reclamando y diciendo desde el principio. Otra de las cuestiones que también se ha hablado en esta parte final es lo que es el filtro verde, los humedales artificiales, que además precisamente anoche en el programa de Jesús Calleja pudimos comprobar, y además lo que más me llamó la atención fue las últimas palabras, concretamente al final del programa, de la exconsejera de Agua y Medio Ambiente, en la que decía que ya era una realidad el filtro verde del Albujón. Y yo, que además esa misma tarde había visto que está completamente paralizado porque no se está ejecutando, es más, cuando uno entra al perfil del contratante de la página web de la comunidad autónoma, estaba previsto que el día 5 de junio se abrieran las ofertas económicas para la adjudicación de ese filtro verde para la construcción, y hay una comunicación en la que se dice que de momento se paraliza y no hay nueva fecha de apertura de plicas o de el sobre con las ofertas económicas. Por lo tanto, ahora mismo, y después de eso que hace prácticamente 4 meses, aún no está, cuando la consejera anoche en ese programa decía que a finales de año estaría el filtro verde del Albujón, y además se planteaba que había 2 más, por saber si desde el comité científico se tiene conocimiento, que era uno en el Algar y otro en San Pedro. Por otro lado, también, porque es una pregunta que le hemos realizado a todos los miembros del comité y expertos que han pasado por aquí, es que piensan sobre... con los filtros verdes es curioso que decía que nos hemos cargado todos los filtros naturales y, sin embargo, nos vamos a gastar en 4.200.000 euros en hacer uno artificial, cuando es bastante paradójico que nos hayamos cargado los naturales y ahora en los artificiales nos tengamos que gastar casi más de 4 millones de euros en hacer los artificiales. Y luego otra cosa que, como digo, hemos planteado algunas veces, bueno, la mayoría de las veces de quien ha pasado por aquí, es el tema de los tanques de tormenta. Los tanques de tormenta, que el último que se ha aprobado es con fecha 31 de julio, que es uno que va en Santiago de la Ribera, en el término municipal de San Javier, que también, que 2.849.000 euros, y yo pues también querría saber de ustedes si ese dinero podría ser más interesante gastarlo en otras actuaciones más urgentes y más efectivas que en estos tanques de tormenta. Y en principio ese es el planteamiento y las preguntas que quería realizarles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. A continuación tiene la palabra el señor Pedreño, del Grupo Parlamentario Podemos. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a las comparecientes sus interesantes aportaciones a esta comisión. Aportaciones que son complementarias entre sí y que realzan el valor de justamente de este tipo de comparecencias compartidas. En conjunto se viene a demostrar que el Mar Menor sigue siendo una asignatura pendiente, que exige del esfuerzo de todos y sobre todo que exige de una fuerte voluntad política que sea capaz de tejer los consensos necesarios para salir de este ciclo de iniciativas inconclusas que la señora Francisca Baraza llamaba a justamente el recorrido que ha hecho por toda esa serie de
de continuas y continuas iniciativas sobre el Mar Menor que nunca se han llegado a concluir. Yo el repaso que ha hecho me recordaba este mito griego de Sísifo, ¿no? Este condenado por los dioses a subir una gran piedra a la cima de la montaña, y que justamente cuando llegaba al final la piedra se caía y había que volver a repetir, ¿no? En un ciclo desesperante y frustrante, ¿no? La cuestión sigue siendo cómo salir de este ciclo del castigo de Sísifo, ¿no? De cómo salir de este ciclo de iniciativas continuamente inconclusas, ¿no? A mi modo de ver, la voluntad política es determinante. Se ha señalado la cuestión de la participación social también como un aprendizaje a recoger de estas iniciativas que, aunque no hayan concluido, sí que ha parecido que las más interesantes son las que han contado con la participación social, e igualmente la coordinación interadministrativa se considera como uno de los factores también a tener en cuenta a la hora de empezar a concluir iniciativas. Quería preguntarle qué papel juega la escala de intervención, porque la ley del 87, la ley del 87, la escala de intervención era el conjunto de la cuenca y terminó derogándose la ley. La ley del 92, la que da origen al POR de los espacios abiertos del Mar Menor, la protección de los espacios abiertos del Mar Menor, empequeñece mucho la escala de intervención, y sin embargo, como se nos ha contado, nunca se llegó a aprobar este plan de protección de los espacios naturales abiertos del Mar Menor. Luego vino el CAN, que abrió de nuevo la escala de intervención a la gestión integral, y tampoco se llegó nunca a concluir. Es decir, que la escala de intervención uno no sabe con qué quedarse, si merece la pena que sea una gran escala a nivel de cuenca, pero que complejiza enormemente las tareas de gestión, o la empequeñecemos, pero dejamos fuera un montón de problemas. Y sobre todo que no parece que eso sea determinante a la hora de concluir iniciativas, puesto que hemos tenido iniciativas que cogen una gran escala de intervención y otras que cogen microescalas de intervención, y ninguna de ellas se lleva a conclusión. En definitiva, ¿cómo salir de este ciclo que ha estado castigando al Mar Menor, en el que iniciativas de regulación, iniciativas de gestión nunca se llevan a concluir? Otra cuestión que me parece interesante, de la que se ha hablado, sobre todo por parte de las intervenciones más provenientes de la ecología, es cómo el Mar Menor tiene cuenta, o ha contado al menos, con protecciones propias, ¿no? Es decir, con eso que llaman este término de la resiliencia, ¿no? Es decir, cómo el Mar Menor tiene la salinidad, su alta salinidad es una forma de protegerse, como las comunidades bentónicas también son una forma de protegerse, e inclusive los humedales naturales que rodeaban la laguna son formas también de protegerse de las escorrentías que proporcionan a la laguna esa contaminación difusa de nitratos. De tal forma que uno sacaría como conclusión que una de las prioridades a la hora de proteger, de conservar el Mar Menor es reforzando esas protecciones que el Mar Menor, de forma natural tiene. Y en ese sentido me gustaría preguntarles por cómo incidimos, con qué intervenciones hemos de intervenir, qué hemos de hacer para que el Mar Menor no pierda esa protección de la alta salinidad.
Sobre las humedades naturales, queda claro que la mejor es proteger los humedales existentes, aunque ayer el señor Antonio Guillamón y yo estuvimos por el saladar de Lopollo y pudimos ver que aquel inmenso saladar, que era una de las joyas protectoras de la laguna, pues está muy degradado. Y como ayuda a esa protección de la laguna, los humedales artificiales, los famosos filtros verdes. Escandalizante que el famoso filtro verde del Albujón todavía no se haya acabado, cuando efectivamente ayer la ex consejera decía que se había acabado. Aquí en esta asamblea aprobamos que la Administración debería planificar todo el proceso de creación de humedales artificiales, que no debía ser un humedal ubicado en cualquier sitio, que debía estudiarse cuántos humedales artificiales son necesarios, qué tamaños son los apropiados y dónde deben situarse para ser realmente eficaces. Ese plan, yo no sé si se está haciendo, si se ha hecho, o es uno de los incumplimientos habituales de los mandatos parlamentarios a los que nos tiene acostumbrado este gobierno. Bien, más cuestiones. Me parece que es interesante de nuevo volver a resaltar los datos que se han dicho. Solamente, no es un dato menor, pero por la Rambla del Albujón entra el 56% de los nutrientes que van a la laguna, el 56%, de tal forma que hay un 44% que tienen otras entradas. Y esto nos lleva directamente a plantear una y otra vez la cuestión de cómo transitar hacia otra agricultura pues más sostenible, que requiera de menos nitratos, o al menos de nitratos menos contaminantes. Esto me parece que es fundamental tenerlo muy presente si queremos salir alguna vez del castigo de Sísifo. Es necesario plantearse muy seriamente la cuestión de cómo transitar hacia una agricultura más sostenible, con menos nitratos y con menos intervención negativa sobre el territorio. Finalmente, algunas cuestiones más. Quisiera preguntarle a Francisca Jiménez Casalduero qué recuperación se observa de las praderas marinas en el Mar Menor, si se observa algún tipo de recuperación. ¿Qué, nivel de preocupación hemos de darle a las aportaciones de las ramblas que caen de la Sierra Minera, a todos esos metales pesados que están cayendo a la laguna? ¿Qué prioridad hemos de darle entre los impactos que recibe el Mar Menor? Y finalmente también preguntar sobre si existe algún tipo de regulación sobre los puertos deportivos en la laguna. Es decir, esto que se ha dicho, de que es necesario saber cuántos puertos deportivos necesita o puede sostener el Mar Menor. Preguntar si se sabe si hay algún tipo de plan en marcha, de regulación en marcha por parte del gobierno regional para regular los puertos deportivos. Y nada más, muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Tiene la palabra el señor Fernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor presidente, señorías, lo primero, agradecer a las tres intervinientes sus aportaciones a esta comisión, y creemos que nos han abierto, como ya veníamos abriéndolos, pero nos han seguido abriendo los ojos a las distintas actuaciones y a la inacción por parte del Gobierno regional desde hace bastantes años. Comentarle lo primero que si podríamos tener la presentación esa que nos han mostrado tanto la señora Francisca Barazas como la señora Jiménez Casalduero, si sería posible tenerlas, puesto que la señora Barazas creo que hace una descripción muy gráfica de cómo de toda la intervención en la legislación, y sería
sería bueno pues el tenerla a disposición. Si nos la pueden facilitar, se lo agradeceríamos. Y bueno, y después pues voy a pasar a hacer unas cuantas preguntas, aunque coincidimos en el tema de los filtros verdes y coincidimos en el tema de los tanques de tormenta y coincidimos porque estos son temas redundantes que nos gustaría saber. Lo han dicho ustedes, no lo más caro es lo más efectivo. Yo soy convencido de eso, no muchas de las actuaciones tendrían que ser tan caras, no entiendo cómo un filtro verde, aunque sea artificial y tal, tiene un coste de 4 millones de euros. Para mí 4 millones de euros son mucho dinero. No sé si a lo mejor es así, pero bueno, yo como soy economista, lo siento, pero son los temas que abordo, porque después en los presupuestos es donde hay que tener en cuenta que estas medidas se puedan llevar a cabo y se puedan realizar. En cuanto para la señora Francisca Barazas, se estableció el decreto de medidas urgentes para el Mar Menor, el 1/2017. Creemos que la efectividad pues es nula o ninguna, porque pues como usted bien ha dicho, se ha saltado mucha otra normativa de nitratos, normativa del Código de Buenas Prácticas, todo esto que se podía haber aplicado y se podría estar aplicando. Nosotros como grupo parlamentario consideramos que esto es porque lo importante de aplicar unas medidas legales es tener las medidas coercitivas, y para eso hace falta un control. La regulación está, pero hay que tener un control para ejercer medidas coercitivas. Si no, pues la gente sigue haciendo lo que está haciendo, o sea, campar a sus anchas. Eso creemos que nos está dando y no sé si, bueno, ahora también eso sería una contestación más del Gobierno que de usted, pero decirnos que toda esta normativa anterior yo creo que es la misma, partimos de la misma hipótesis que yo estoy diciendo. Si no hay medidas de control no se pueden ejercer medidas coercitivas, pero bueno. Y bueno, pues eso, agradecerle la visión que nos ha aportado desde el punto de vista legislativo y que estamos aquí pues para establecer legislación, pero legislación que después se pueda cumplir. En cuanto a la señora Jiménez Casalduero, también había temas sobre los filtros y sobre el tema de las, a ver si lo digo, de los tanques de tormenta, pero bueno, preguntarle si las soluciones que se aportan en el comité científico, que ya estamos viendo que no se están ejecutando con la celeridad necesaria y la celeridad debida, pero si estas soluciones, pues ¿dónde se encuentra, si habría que hacer el canal de salmuera o el salmueroducto, como se le quiera llamar, si se está realizando, si se ha hecho, si eso tiene efectividad, si no tiene efectividad? ¿Qué opina de las desalobradoras que hay en el campo de Cartagena, sobre todo, y qué está pasando con esa salmuera de rechazo? Porque claro, si tenemos en cuenta que más del 50% son alegales, lo vamos a dejar ahí, en alegales, para no incurrir en otros términos, ¿qué está pasando con esa salmuera? Porque claro, primero habría que legalizar para después darle aportación al salmueroducto, porque pudieran aportar sus residuos al salmueroducto. Una idea que se nos ha dado y que se fue descabellada, pero no sé si lo han planteado, para oxigenar el aire, si sería bueno, y aparte creo que a lo mejor atracción turística, un geyser a modo del lago de, me parece que es el de Le Mans. Es una idea que se nos ha dado y yo transmito a los científicos. Bueno, los tanques de tormenta se ha dicho, y la importancia que tendría también la red de aguas pluviales, establecer una red de aguas pluviales de las aguas que cayeran, pues esa red, porque yo creo que aquí hace falta infraestructuras. Se han creado urbanizaciones, se hicieron macrourbanizaciones, se hizo mucha urbanización, pero no se adaptaron tanto las redes de depuración de aguas como las redes de aguas pluviales, que se tenían que haber pues canalizado de alguna forma
para que no llegaran esas aportaciones que están llegando de aguas fecales al Mar Menor, y lo hemos visto este verano con algunas fotografías también y con las lluvias que cayeron este verano. Y para la señora Rosa Gómez, pues hemos leído o he leído el tema de los humedales artificiales, la experiencia de la Comunidad Valenciana. Si saben de esa experiencia, si saben la efectividad, y porque yo he visto también los costes de esos humedales y muchas veces pues tampoco eran tan desorbitados, pero bueno, esos humedales se generaron y no hemos visto la efectividad. Y hay otra cosa que es la medida que se está tratando de incurrir o se está tratando de hacer desde los grupos de la oposición en las medidas en el decreto ley de especial protección o de medidas urgentes de protección para el Mar Menor. La creación de esos setos verdes que estamos proponiendo, de establecer un 5% de limitación, que en un principio las organizaciones agrarias nos dijeron que sí y ahora pues pone el grito en el cielo. Evidentemente eso habría que planificar a lo mejor, habría que hacerlo de alguna fórmula que se pudiera establecer para que fueran más efectivos, pero en principio pues esa creación de setos verdes creemos que restaría aportaciones de nitratos y fosfatos al Mar Menor. Y por nuestra parte y de momento pues creo que con esto hay pues cosas para hablar y para comentar de sobra. Muchísimas gracias a las tres. Gracias, señor Fernández. Tiene la palabra por el Partido Popular, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Cano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, en primer lugar, a las tres comparecientes por su intervención, con la que, en algunos casos, pues nos han ilustrado e instruido sobre la situación actual del Mar Menor y, en algunos casos, con las posibilidades que existen para poder recuperar la laguna salada, que en definitiva creo que es nuestro objetivo, trabajar por salvar y recuperar el Mar Menor, que es nuestra gran joya medioambiental de la región de Murcia. Algunas de las cosas que iba a preguntar, esto tiene que ser el último, ya se han dicho, y por no repetir y no ser recurrente y no alargar la comisión más de la cuenta, me gustaría preguntarle a la señora Jiménez Casalduero, cuando ha dicho que la apertura del canal del Estacio bajó la salinidad, si cree que, en su calidad de científica, que pues ese debate que también ha mencionado, que está hoy encima de la mesa, que abrir las golas, ¿qué supondría? ¿Qué efectos tendría en la laguna? Y sí decirle que tengo una cierta discrepancia con usted en cuanto a los puertos deportivos. Ha dicho usted que el Mar Menor supera con creces el número de puertos deportivos a Barcelona. Creo que Barcelona no supera ampliamente a Murcia, o al Mar Menor en este caso. En proporción, ya. En cuanto a una afirmación también me gustaría que me dijera la señora Gómez Cerezo, cuando se ha referido a la entrada de aguas subterráneas, ¿qué cantidad estima usted que podríamos cifrar esos hectómetros cúbicos de aguas subterráneas que entran? Y no sé, también difiero con usted, señora Gómez Cerezo, en cuanto a lo de le pregunto, ¿cree usted que se podría hacer compatible la agricultura con la protección del Mar Menor? Yo creo que si todos ponemos de nuestra parte y ponemos las medidas apropiadas y adecuadas, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Creo que debemos hacer compatible ambos, el uso de la agricultura con la protección
del Mar Menor. Para eso creo que poniendo en práctica el Código de Buenas Prácticas Agrícolas, valga la redundancia, pues creo que sería una de las medidas más importantes, con todo lo que ello conlleva, por supuesto, claro está. Y creo que también que pues la naturaleza hay que tratarla y hay que cuidarla. Y también una manera de tratarla y cuidarla pues sería llevar a cabo las infraestructuras necesarias para que el Mar Menor pues de alguna manera se recupere, se regenere y no sufra los efectos que está sufriendo. Sí quiero decirle también a los compañeros de la oposición que no vea, señora Fernández, 30 años perdidos, no vea siempre tristeza y oscuridad. Yo le recomendaría que vea algo más de alegría y optimismo y de luz. Y que el gobierno regional no ha dicho que todo está bien. Evidentemente aquí hay un problema, si no, no estaríamos donde estamos. Lo que hay que hacer es poner los medios, y creo que en ello está el gobierno regional, poner los medios para solucionarlo. El decreto ley sí que recoge en buena parte las medidas que expusieron en el comité científico, y en cuanto a las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, pues son los grupos de la oposición los que tienen que ponerlas en marcha, si así lo creen conveniente, y para eso las presentaron, esas 43 enmiendas. No sé, quizá algún motivo tendrán para todavía no haber instado a trabajar con esas enmiendas. Quizás porque pueda haber tenido algún error, no sé el porqué de que esas enmiendas, le ha preguntado a ellas que si tienen en cuenta, pues las enmiendas las han presentado ustedes a posteriori. Y por mi parte sí quería aclarar una cosa. El filtro verde, según datos del gobierno regional, no se ha llevado a cabo todavía por problemas administrativos, porque a pesar del empeño y cuando se quieren hacer las cosas, pues los trámites administrativos y burocráticos muchas veces dilatan en el tiempo e impiden que se quiera hacer con los tiempos que se marcaron. Y como todo, hay nuevos datos, y a la vista de nuevos datos hay que adaptarlo a los nuevos condicionantes. Se está complementando con otras medidas, con mayor incorporación de datos tecnológicos. Se presentará, está previsto presentarlo en breve al comité científico para que de manera conjunta se tome una pronta decisión y se saque a licitación para ponerlo en marcha cuanto antes. Eso es lo que hay previsto por parte del gobierno. El gobierno no ha hecho brazos caídos en cuanto al filtro verde. ¿Por qué no está todavía? Porque ha habido unos problemas administrativos, unos problemas de burocracia, y ahora lo que se está haciendo es mejorarlo y adaptarlo a los nuevos condicionantes. Se quiere presentar en breve, es lo previsto, al comité científico para que sea de manera conjunta, como se ha hecho todo de aquí para atrás, comité científico y gobierno regional de la mano, porque para eso creó el gobierno regional un comité científico, rodeándose de los que más saben, de los científicos, para que en base a las decisiones de estos científicos, pues se llevara a cabo y se pusieran en práctica y en marcha todas las medidas necesarias para solucionar los problemas del Mar Menor. Y por mi parte es todo, estaré encantado de escucharles, y muchas gracias una vez más por su comparecencia.